mundo donde la indiferencia es la norma, una enfermera decide desafiar las reglas. Matilde, una mujer con el corazón que no conoce límites, encuentra a Tadeo, un anciano olvidado por la sociedad y atrapado en las garras del Alzheimer. Despreciada por sus colegas, enfrenta la crueldad con compasión. Pero cuando elige la humanidad sobre la obligación, su mundo se derrumba. Sin trabajo y sin hogar, Matilde se enfrenta a una elección: abandonar a Tadeo o luchar contra un sistema que los ha dejado atrás. Juntos en las calles, luchan por sobrevivir. En cada esquina, en cada mirada de desesperación, encuentran una razón para continuar. Y cuando todo parece perdido, un giro del destino podría cambiarlo todo. De las cenizas de la desgracia surge una nueva esperanza. Un acto de bondad se convierte en la chispa que enciende una revolución de compasión y justicia. Matilde no solo salvó una vida, sino que transformó un hospital y forjó un nuevo futuro para ella y para aquellos a quienes toca con su bondad. Descubre la poderosa historia de una mujer que creyó en la humanidad por encima de todo. Matilde entró al hospital con paso decidido, su uniforme blanco resaltando en contraste con el bullicio del lugar. No era la primera vez que enfrentaba miradas de desaprobación por su actitud compasiva hacia aquellos que la mayoría prefería ignorar. Se dirigió hacia la sala de urgencias y fue entonces cuando lo vio. Un anciano encorvado con ropas harapientas y una mirada perdida. «¡Oh, Dios mío!», exclamó Matilde al ver a Tadeo. «¿Está usted bien?». Tadeo se agarró la cabeza con ambas manos y gimió lastimeramente. «Me duele mucho la cabeza, señorita. No sé qué hacer». «Tranquilo, señor Tadeo. Mi nombre es Matilde. Soy enfermera y estoy aquí para ayudar. Vamos a llevarlo a una camilla y revisaremos cómo está». Matilde notó las miradas desaprobadoras de algunos colegas. La indiferencia y prejuicio se reflejaban en sus rostros mientras ella ayudaba al anciano a incorporarse. «¿Qué hace una enfermera atendiendo a un vagabundo?», murmuró alguien por lo bajo. Ignorando los comentarios, Matilde guió a Tadeo hacia una camilla, le tomó la presión y le hizo algunas preguntas para evaluar su estado. Mientras lo atendía, se percató de la mirada de gratitud en los ojos del anciano. «Gracias, señora Matilde. No esperaba encontrar a alguien tan amable aquí. Todos merecemos ser tratados con dignidad, señor Tadeo. Ahora vamos a ocuparnos de ese dolor de cabeza. Le traeré algo para que coma mientras espera los resultados de los exámenes». Al regresar con una bandeja de comida, Matilde notó que los demás enfermeros la observaban con recelo y se acercaron murmurando entre ellos. «¿Por qué pierde tanto tiempo con un vagabundo? Hay personas más importantes que atender». Matilde, sin inmutarse, sirvió la comida a Tadeo y continuó cuidándole con profesionalismo y empatía. A pesar de las críticas, estaba decidida a brindar ayuda a quien lo necesitara sin importar su situación. «¿Cómo se siente ahora, señor Tadeo?», preguntó Matilde. Tadeo, con la boca llena de comida, sonrió débilmente. «Me siento mejor gracias a usted, Matilde. No sé qué habría hecho sin su ayuda». Las palabras de agradecimiento del anciano resonaron en el corazón de Matilde, fortaleciendo su convicción de que cada persona merecía ser tratada con respeto y compasión. Sin importar su situación, Matilde observó el expediente médico de Tadeo, preocupada por la situación mientras revisaba los resultados. Tadeo miró a su alrededor con una expresión confundida. «¿Dónde estoy? ¿Quién es usted?». «Tranquilo, señor Tadeo, estamos en el hospital y soy Matilde, la enfermera que lo está cuidando. Solo necesito asegurarme de que esté bien antes de dejarlo ir». Tadeo frunció el ceño. «¿Tadeo? ¿Quién es Tadeo?». Fue entonces cuando Matilde se dio cuenta de la verdad. Tadeo sufría de Alzheimer y decidió abordar la situación con delicadeza. «Señor Tadeo, es posible que esté olvidando algunas cosas, pero no se preocupe, estamos aquí para ayudarlo». Mientras tanto, una enfermera de la caja se acercó con una sonrisa despiadada. «¿Qué pasa aquí? ¿Ese hombre va a pagar o no?».
Matilde frunció el ceño, molesta por la falta de empatía de su colega. No sabía que estábamos en un hospital para hacer negocios. Este hombre necesita ayuda médica, no facturas altas. Esto no es una beneficencia, Matilde. Hay reglas y tarifas que debemos seguir, respondió la enfermera de la caja, extendiendo una factura hacia Tadeo. No puedo permitir que le cobren esto, señor Tadeo. Lo ayudaré a resolverlo, declaró Matilde, negándose a aceptar la situación. Decidida a defender al anciano, Matilde se negó a dejar que le cobraran a Tadeo. La enfermera de la caja, molesta, se retiró y fue directo al despacho del gerente del hospital. Al poco tiempo llegó el gerente con una expresión severa. Matilde, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás usando los recursos del hospital para ayudar a un vagabundo? Señor, este hombre necesita atención médica. No podía dejarlo desamparado. Esto es un hospital, no un refugio. No puedes decidir a quién atender y a quién no. El ambiente de la sala de emergencia se tornó aún más cargado, cada palabra y gesto añadiendo peso a la tensa atmósfera. El gerente, una figura imponente con voz firme y un semblante que no admitía réplicas, enfrentaba a Tadeo con determinación. Su demanda era clara y resonaba como un eco en el espacio confinado. Tadeo tenía que pagar por los servicios médicos recibidos. Matilde, con su postura resuelta y sus brazos firmemente cruzados, se mantuvo al lado de Tadeo. Su mirada desafiante estaba fija en el gerente y su decisión era inamovible. No permitiría que trataran al anciano como una paria. A su alrededor, los susurros que se filtraban por los pasillos del hospital parecían debatir la ética y la humildad que eran necesarias en tales circunstancias. Con una furia creciente, el gerente apuntó abruptamente hacia la salida y gritó con todo el poder de su cargo: ¡Fuera! ¡Quiero ese vagabundo fuera de mi hospital ahora mismo! Tadeo, claramente asustado y confundido, comenzó a ser escoltado hacia la puerta. Sus ojos grandes y llenos de incertidumbre buscaban desesperadamente un gesto de comprensión entre la multitud de rostros indiferentes. Matilde, sintiendo cómo el corazón se le partía, no pudo reprimir las lágrimas que empezaron a rodar por sus mejillas. Con la voz quebrada por la emoción, apenas logró articular: ¿Cómo pueden ser tan crueles? ¿Dónde quedó la compasión? En ese momento, una enfermera que pasaba por ahí observó la escena y, en lugar de ofrecer consuelo, soltó una risita burlona antes de hablar con sarcasmo. Vaya, vaya, ¿acaso esperabas que aquí se diera caridad? Esto es un negocio, querida. Matilde la miró atónita y herida por la crudeza de sus palabras. El dolor en sus ojos se intensificó, pero también lo hizo su determinación. Respiró hondo, secó sus lágrimas con rapidez y respondió con una firmeza recién encontrada: Pues yo no me rendiré. Este lugar necesita más humanidad y voy a luchar por ella. La frialdad de la enfermera contrastaba con la calidez que Matilde intentaba preservar, marcando aún más el drama humano que se desplegaba en aquel hospital. La batalla de Matilde no era solo por Tadeo, era una lucha por la dignidad y la compasión en un mundo que a menudo las olvidaba. «Esto es inhumano. ¿Cómo puede hacer esto?», exclamó Matilde, enfrentándose al gerente con ojos llenos de indignación. El gerente, implacable, respondió fríamente: «Tú, Matilde, también cometiste un error al traer a este hombre aquí. Se te descontará el día de hoy y olvídate de tu salario de esta semana. No toleraré que uses los recursos del hospital para tus propios actos caritativos». Matilde sintió un dolor profundo al escuchar las consecuencias de su compasión. Se secó las lágrimas y con determinación salió del hospital. Encontró a Tadeo en la entrada desorientado y desamparado. «No se preocupe, señor Tadeo. No lo dejaré solo. Vamos, salgamos de aquí juntos». Abandonaron el hospital dejando atrás la frialdad y la falta de compasión que habían experimentado. Matilde, a pesar de las adversidades, se aferró a su instinto de cuidar a los demás. «Vamos a mi casa, señor Tadeo. No está solo y no permitiré que nadie lo trate de esa manera». Bajo un cielo gris que parecía llorar con ella, Matilde avanzaba lentamente por las calles, sintiendo cada lágrima caer como un pesado recordatorio de las injusticias que había enfrentado. Sin embargo, en su corazón crecía una firme determinación, alimentada por la convicción de haber actuado correctamente.
Su espíritu, guiado por un profundo sentido de bondad y compasión, le empujaba a desafiar las rígidas normas del hospital y seguir los dictados de su corazón. Al girar la esquina hacia su hogar, la realidad la golpeó con una fuerza devastadora. Ante sus ojos se desplegaba una escena que le helaba la sangre. Un grupo de trabajadores del banco, acompañados por una imponente máquina de demolición, se preparaban para destruir la casa que había sido su refugio durante años. El pánico se apoderó de ella y las lágrimas comenzaron a fluir con una intensidad que no pudo contener. Corrió hacia los trabajadores extendiendo sus manos en un gesto desesperado. «¡Esperen, por favor! ¡No pueden hacer esto! Esta casa es todo lo que tengo, es donde crecí, donde viví con mi madre, es mi hogar. No tengo a dónde ir». Los trabajadores, con rostros rudos y expresiones de piedra, continuaron con su tarea sin prestar atención a sus súplicas. Sus herramientas zumbaban con un ruido sordo, amenazando con comenzar la demolición en cualquier momento. En ese entonces Tadeo, que había seguido a Matilde en silencio, su rostro marcado por la confusión y la preocupación, se acercó a ella y colocó su mano en su hombro. «Matilde, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué quieren derribar tu casa?» Entre sollozos, Matilde se volvió hacia él, las palabras brotando entre lágrimas. «Tadeo, es terrible. Mi madre estaba gravemente enferma. No teníamos dinero suficiente para todos sus tratamientos, así que hipotequé la casa. Lo intenté todo. Luché con todas mis fuerzas, pero al final no fue suficiente. Mi madre falleció y ahora perderé nuestro hogar». Tadeo, con los ojos llenos de empatía y el corazón apretado por el dolor ajeno, apretó su mano con más fuerza, ofreciéndole un silencioso apoyo. «No estás sola en esto, Matilde. Estoy aquí contigo. Vamos a enfrentar esto juntos, ¿de acuerdo?» Juntos, enfrentando la inminente pérdida y unidos en su dolor, se pararon firmemente frente a la máquina de demolición. La escena, cargada de emoción y humanidad, reflejaba la lucha de dos almas contra la adversidad. En ese momento, la historia de Matilde y Tadeo se convirtió en una poderosa narrativa de resistencia y esperanza, invitando a todos los que la escuchaban a reflexionar sobre el verdadero significado de hogar y solidaridad. «Gasté todo lo que tenía y más, señor Tadeo. Ahora no tengo cómo pagar la hipoteca y están llevándose lo único que me queda». Tadeo, en un momento de lucidez, comprendió la situación y con su mano arrugada acarició la mejilla de Matilde. «Lo siento mucho, Matilde. A veces la vida es muy difícil, pero no estás sola. Estoy aquí para ti». En ese abrazo cargado de emoción y desesperación, Matilde encontró un consuelo inesperado en medio del caos que la rodeaba. Tadeo, a pesar de su propia confusión y las cicatrices de su vulnerabilidad, emergió como una figura de comprensión profunda y un corazón abrumadoramente compasivo. Mientras el ruido ensordecedor de la demolición llenaba el aire y los escombros de lo que una vez fue un hogar amoroso caían alrededor de ellos, ambos reflejaban la pérdida y el dolor con un coraje renovado. En medio de esa destrucción implacable, una conexión especial y profunda nacía entre Matilde y Tadeo, tejida con hilos de compasión y mutuo consuelo. A pesar de la adversidad y el corazón roto, en ese espacio de tiempo compartido encontraron un apoyo inquebrantable el uno en el otro. Cuando el último pedazo de madera y ladrillo cayó al suelo, marcando el fin de una era para la casa de Matilde, Tadeo, conmovido hasta el núcleo y con los ojos brillantes de gratitud, se puso de pie con intención de marcharse, no queriendo imponer más cargas a Matilde. Pero Matilde, con la voz cargada de una firme determinación y el alma ardiente con el deseo de hacer lo correcto, se apresuró a agarrar su brazo. Su voz, aunque suave, llenaba el peso de la irrevocable decisión. «Señor Tadeo, no permitiré que se vaya. No está bien que viva en la calle, no con todo lo que le ha pasado y en la condición en que se encuentra». La compasión y la resolución brillaban con cada uno de sus gestos mientras llevaba a Mateo a un pequeño hotel cercano. En una habitación cálida y acogedora, ella cuidadosamente le proporcionó una comida reconfortante y ropas limpias. Mientras le colocaba suavemente una bufanda alrededor del cuello, sus ojos se encontraron en un momento de profunda conexión humana.
Tadeo, sorprendido y profundamente tocado por la generosidad de Matilde, apenas podía contener las lágrimas que amenazaban con desbordar sus arrugados ojos. «No puedo. ¿Cómo puedo? ¿Cómo puedo agradecerle todo esto, Matilde?». Su voz temblaba con la emoción del momento. «No tiene que agradecerme, señor Tadeo. Hacer esto es lo menos que puedo hacer. Descanse ahora, recupere sus fuerzas. Aquí está seguro y cuidado. No está solo en este mundo y no mientras yo pueda hacer algo al respecto». En esa habitación, lejos del bullicio y la devastación, Tadeo encontró no solo un refugio físico, sino también un renuevo de esperanza y humanidad. Matilde, por su parte, reafirmó su compromiso con la justicia y la compasión, solidificando un lazo que había nacido de las cenizas de su antiguo hogar, un lazo que prometía ser un faro de luz en los días más oscuros por venir. En un acto de rebelión contra las estrictas normas del hospital y enfrentándose a las consecuencias que su gerente había claramente advertido, Matilde tomó una decisión que reflejaba su profunda convicción. La humanidad y la empatía eran los pilares sobre los que ella había construido su vida y no estaba dispuesta a sacrificar esos valores. Se tomó una semana libre, decidida a hacer lo correcto por Tadeo, independientemente de las reglas impuestas por su trabajo. En esos días Matilde y Tadeo compartieron momentos de profunda conexión humana, encontrando en cada pequeño gesto de apoyo un faro de esperanza y calidez que iluminaba sus días de adversidad. Sin embargo, las sombras de la realidad no tardó en ensombrecer su refugio temporal. Un día, mientras revisaba su cartera en busca de algo de dinero, Matilde sintió cómo el pánico se apoderaba de ella. El dinero había desaparecido más rápido de lo que había anticipado. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por sus mejillas mientras la desesperación se hacía eco en la habitación. Sentada en la cama, con las manos temblorosas, elevó una oración silenciosa. «Por favor, necesito encontrar una manera de seguir adelante, de cuidar a Tadeo. No nos dejes solos en esto». Tadeo, quien había estado observando a Matilde con una mezcla de preocupación y gratitud, se acercó lentamente y se sentó a su lado. Su voz era suave, pero su propuesta fue firme y cargada de un leve optimismo. «Matilde, sé que esto puede sonar descabellado, pero conozco un lugar donde podríamos conseguir algo de dinero. No será mucho, pero es mejor que nada». Juntos decidieron enfrentar la adversidad con una determinación renovada. Se armaron con baldes y trapos y tomaron las calles para lavar autos, mientras que otros días se dedicaban a vender golosinas en las esquinas para tener más ingresos en las zonas más concurridas de la ciudad. Matilde nunca había imaginado que su vida tomaría tal giro, pero cada coche que limpiaban y cada golosina que vendían les daba un poco más de esperanza. No obstante, la fortuna no siempre estaba de su lado. Había días en que las calles se vaciaban y las golosinas permanecían en sus manos hasta el final del día, sin compradores. En esos momentos la realidad de su situación los golpeaba con fuerza y se veían obligados a recurrir a pedir limosna en los semáforos. Estos días eran particularmente difíciles y el orgullo que tenían que dejar de lado era un peso adicional en sus corazones. «¿Crees que esto mejorará, Tadeo?», preguntó Matilde un día, mientras miraban un semáforo desde la acera, esperando el momento para pedir ayuda. Tadeo, mirando a los autos que pasaban y a la gente que evitaba su mirada, apretó la mano de Matilde con firmeza. «No sé cuándo, Matilde, pero tengo fe. Mientras estemos juntos encontraremos la manera de superar esto». Cada noche al regresar al hotel compartían las pocas monedas que habían recolectado y planeaban con esperanza cómo enfrentarían el día siguiente. En la lucha diaria, Matilde y Tadeo no solamente buscaban sobrevivir, estaban tejiendo una historia de resistencia y apoyo. En medio de la adversidad demostraban que la compasión y la humanidad aún podían triunfar sobre las circunstancias más desalentadoras. Matilde, acostumbrada al entorno hospitalario, se encontraba fuera de su zona de confort. Sin embargo, cada día junto a Tadeo aprendió la dura realidad de la vida en la calle. Las miradas de compasión y lástima de los transeúntes se volvieron moneda corriente en sus días tristes. A pesar de los desafíos, Matilde y Tadeo se enfrentaron y se aferraban a la esperanza y a la solidaridad mutua.
Juntos enfrentaron las dificultades con valentía, demostrando que el verdadero apoyo y consuelo a veces se encuentra en las situaciones más inesperadas. El día en que Matilde volvió al hospital, cada paso que daba por los pasillos resonaba con una frialdad que parecía helarle el alma. Al abrir las puertas se sintió como si entrara a una arena, con las miradas acusatorias de sus colegas clavadas en ella como flechas invisibles. El murmullo de los rumores se esparcía por el aire, oscuro y pesado, llevando historias distorsionadas que la pintaban como la amante de un anciano, como si juntos hubieran elegido una vida de desgracia y mendicidad. Las miradas de desaprobación y los cuchicheos se extendían como sombras tenebrosas a su alrededor, cubriendo el lugar con una capa de juicio y condena. Avanzando por el corredor, Matilde podría sentir cómo cada susurro de desprecio punzaba su corazón. Las palabras no dichas, claramente expresadas en cada mirada de disgusto, resonaban en sus oídos, envolviéndola en un manto de vergüenza y humillación. En un intento desesperado por limpiar su nombre y aclarar la situación, se detuvo frente a un grupo de enfermeras que compartían comentarios venenosos disfrazados de preocupación. «No es lo que piensan», dijo Matilde, la voz temblando con cada palabra mientras las lágrimas empezaban a acumularse en sus ojos. «No somos amantes. Estoy ayudando a un hombre que lo necesita mucho. No tenemos otro lugar a donde ir, y todo lo que he hecho lo he hecho por compasión». Pero sus palabras parecían caer en un vacío, ignoradas o distorsionadas por aquellos que preferían la versión escandalosa de la historia. Algunos de sus compañeros, armados con sus teléfonos, comenzaron a mostrar fotos y videos capturados de Matilde y Tadeo en sus momentos de mayor vulnerabilidad, sus imágenes expuestas como trofeos de un chiste cruel. Entre sollozos, Matilde imploró con manos temblorosas: «Por favor, déjenme en paz. No merecemos esto. No estoy haciendo nada malo. Solo estoy tratando de ser humana y ayudar a alguien en necesidad». Una de las enfermeras, con una expresión mezcla de curiosidad y reprobación, le respondió con frialdad: «Matilde, esto no es solo sobre ti y tus buenas intenciones. Esto afecta a todos aquí. Tú has traído tu drama personal a nuestro lugar de trabajo y eso es algo que no podemos ignorar». Matilde, sintiéndose aún más aislada y desesperada, miró a su alrededor, buscando al menos un rostro amigable o comprensivo, pero lo que encontró fueron solo más miradas de juicio y desconfianza. La presión de defender su integridad y su elección de ser compasiva en un mundo que a menudo cerraba los ojos ante la miseria humana se volvía casi insostenible. Cada palabra de reproche y cada imagen compartida por sus colegas parecía una sentencia que la aislaba aún más, dejándola sola en su lugar por mantener su dignidad y su convicción de que había actuado correctamente. En ese momento crítico, la batalla de Matilde no era solo contra los prejuicios y el chisme, sino también una lucha interna por mantenerse fiel a sus principios en un entorno que parecía haber perdido la capacidad de empatizar con los demás. «Por favor, no molesten más. Si el gerente se entera, podría echarme. Estoy haciendo lo que puedo para ayudar a alguien que lo necesita. ¿No entienden?». Envolviéndose en una capa de dignidad que apenas lograba sostener, Matilde enfrentaba la hostilidad y los juicios con la cabeza en alto. Aunque por dentro se desmoronaba, ella sabía que Tadeo necesitaba su ayuda y no permitiría que el miedo o la vergüenza se disuadieran de su misión, a pesar de que las críticas y los rumores amenazaban con devorar cada pedazo de su reputación y su carrera. El ambiente en el hospital era gélido cuando regresó. Los pasillos que una vez recorrió con confianza ahora parecían laberintos de miradas acusadoras y susurros venenosos. Los rumores habían tejido una historia tan escandalosa que Matilde casi podía ver las palabras flotando en el aire, gruesas y tóxicas, describiéndola como una persona que no reconocía. Enfrentándose a esta tormenta de desprecio, buscó al gerente para explicar su situación, para clamar por un poco de humanidad. Pero el gerente, un hombre de rostro imperturbable y ojos que destilaban frialdad, la miró con una mezcla de desprecio y enojo que heló el aire entre ellos. «No puedo permitir que una mujer como tú trabaje en este hospital», dijo con una voz que no admitía réplicas.
Eres una limosnera y no necesitamos a alguien como tú aquí. Las palabras del gerente golpearon a Matilde con la brutalidad de un latigazo. Cada sílaba era como un golpe que la empujaba más hacia un abismo de desesperación. La incredulidad y el dolor se reflejaron en sus ojos, que se llenaron de lágrimas no derramadas mientras él continuaba implacable. No hay más discusión. Tienes 5 minutos para recoger tus cosas y abandonar el hospital. No queremos a alguien como tú aquí. El eco de esas palabras resonó en los pasillos, marcando el ritmo de un final no deseado. Matilde, con el corazón roto pero aún luchando por mantenerse entera, se dirigió hacia su casillero. Al abrirlo, cada objeto que tocaba la recordaba un día, un paciente, un momento en el que había hecho una diferencia. Sus manos temblaban mientras recogía las pertenencias, y cada movimiento un adiós silencioso a una vida que amaba. Sus colegas observaban desde lejos, una mezcla de emoción en sus rostros, algunos con indiferencia y otros con una pizca de lástima, pero ninguno con el coraje de hablar o intervenir. Las palabras de consuelo eran tan ausentes como el calor en aquellos pasillos fríos. «¿Cómo pueden simplemente mirar?», dijo Matilde para sí misma, una pregunta sin respuesta que se perdía en el ruido sordo de su propio desaliento. Con su bolsa ahora llena, cerró el casillero por última vez. La cerradura hizo clic, un sonido final que parecía más fuerte que cualquier aplauso que hubiera recibido en sus años de servicio. Caminando hacia la salida, sintió como cada paso resonaba con el eco de su despido. Un sonido solitario para un final solitario. Al cruzar la puerta del hospital, el mundo exterior no ofrecía consuelo, pero al menos ofrecía un escape de las miradas que le quemaban y las palabras que le cortaban. Ahora, con cada paso lejos del hospital, era un paso hacia lo desconocido. Matilde sabía que a pesar de todo, había hecho lo correcto por Tadeo, por aquellos a quienes había servido y por sí misma. Con la mirada al frente y el corazón aún latiendo con el dolor de la injusticia, avanzó, llevando consigo la esperanza de un nuevo comienzo, por más incierto que fuera. La puerta del hospital se cerró detrás de Matilde, dejándola afuera con una mezcla de emociones. Tristeza, frustración y una profunda sensación de injusticia. Aunque había perdido su trabajo, su corazón la guió hacia la certeza de que su decisión de ayudar a Tadeo, a pesar de las consecuencias, había sido la correcta. Matilde, ahora despojada de su trabajo y enfrentando una realidad desoladora, se encontraba en una encrucijada. Las lágrimas rodaban por sus mejillas mientras la incertidumbre se apoderaba de su ser. Sin empleo y con el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, el futuro parecía oscuro e implacable. No solamente había perdido su sustento, sino que también se encontraba en la encrucijada de no tener cómo pagar el hotel. El temor y la angustia la envolvían, mortificando con la cruel realidad de su situación. En un rincón solitario, Matilde se aferraba a la esperanza con manos temblorosas, buscando respuestas en un mundo que le había dado la espalda. La adversidad la empujaba hacia un abismo de desesperación y la incertidumbre del mañana se cernía sobre ella como una sombra opresiva. Entre sollozos y suspiros de súplicas, Matilde enfrentaba la cruda realidad de no saber qué hacer a continuación. Sin embargo, en la profundidad de su desesperación latía un corazón valiente que luchaba por encontrar una salida ante la oscura encrucijada que la vida le había presentado. Matilde, con determinación y valentía, comenzó a tocar puertas en búsqueda de trabajo. Con la pérdida de su empleo en el hospital, se sumergió en el mundo incierto de las oportunidades laborales. Decidida a no dejar que la adversidad la venciera, sin contarle al anciano, o a quien cariñosamente llamaba abuelito, sobre su desempleo para no preocupar, Matilde se embarcó en una odisea para encontrar medios de subsistencia. Lavaba ropa de casa en casa, limpiaba residencias y se ofrecía para cuidar a ancianos. Cada centavo ganado era un paso hacia la estabilidad que anhelaba. Matilde, a pesar de la fatiga y el hambre, se negaba a que el anciano pasara por dificultad. Sacrificaba sus propias comidas para asegurarse de que el abuelito tuviera suficiente para comer.
Los días se volvieron una sucesión de trabajos agotadores y noches sin descanso. Matilde persistía en su esfuerzo, aferrándose a la idea de mantener un techo sobre sus cabezas. El amor y la dedicación que sentía por el anciano la impulsaban a seguir adelante, empujando los límites de su propia resistencia. La noche caía sobre la ciudad cuando Matilde regresó a su hogar con la esperanza de encontrar a don Tadeo en buen estado. Sin embargo, al entrar, la escena que se presentó la dejó sin aliento. El anciano yacía en la cama inmóvil y sin reaccionar. El temor le envolvió mientras entendía que cada segundo contaba para salvarle la vida. Con la rapidez de la desesperación, Matilde tomó la silla de ruedas de don Tadeo y se apresuró al antiguo hospital donde alguna vez había trabajado. Rogó al personal médico que lo atendieran, prometiendo cubrir todos los gastos médicos necesarios. La travesía hasta el hospital se volvió una carrera contra el tiempo. Con el corazón de Matilde latiendo con fuerza, al llegar, se encontró con la puerta cerrada de la compasión. El gerente, como una sombra de insensibilidad, salió y la miró con desdén. «No permitiré que ingreses, Matilde. Ya no eres bienvenida aquí». Matilde, desesperada, mostró el dinero que había logrado reunir para pagar los tratamientos. «Por favor, solo necesito que atiendan a don Tadeo. Pagaré todo lo que sea necesario». El gerente, sin mostrar más mínima compasión, tomó el dinero y esbozó una sonrisa cruel. «Ese dinero me lo deben. No pagaste el día que trajiste al anciano por primera vez a este hospital. Ahora lárgate». Las lágrimas de Matilde se mezclaron con la impotencia mientras veía cómo el gerente cerraba la puerta en su rostro. El lema moral se dibujaba en su rostro, pero la frialdad del gerente dejaba claro que solo el dinero tenía poder en ese lugar. Sin más opciones, Matilde regresó a casa con el corazón apretado, luchando contra la realidad cruel que amenazaba con llevarse la vida de don Tadeo. Matilde, con los ojos nublados por lágrimas y la desesperación marcada en cada rincón de su rostro, imploraba al gerente del hospital que le devolviera el dinero. Rogaba con fervor, explicando que la vida de don Tadeo dependía de medicamentos que necesitaba comprar de manera urgente. Sin embargo, la frialdad del gerente se mantenía inmutable. El grito desesperado de Matilde resonaba en el pasillo del hospital mientras el escándalo aumentaba con cada palabra que salía de su boca. El grito desesperado de Matilde resonaba en el pasillo del hospital mientras el escándalo aumentaba con cada palabra que salía de su boca. «Por favor, entiéndame, necesito esos medicamentos para sobrevivir. Devuélvame el dinero, por favor», suplicaba Matilde con angustia. La furia del gerente no conocía límites y en un arrebato de ira ordenó a seguridad que la sacaran del lugar. El personal de seguridad se acercó con firmeza, intentando expulsar a Matilde y a don Tadeo. Matilde, desesperada, se aferró a la silla de ruedas de don Tadeo, resistiéndose a abandonar la esperanza. «¡No pueden hacer esto! ¡La vida de don Tadeo está en peligro!», gritaba con lágrimas en los ojos. El caos se apoderó del lugar, y Matilde, mirando al cielo como si buscara respuestas divinas, gritó con todas sus fuerzas. Gritos desgarradores de súplica y desesperación llenaron el aire mientras rogaba por compasión, clamando que si no atendían a don Tadeo pronto, su vida pendía de un hilo. En medio del escándalo, Matilde se aferraba a la última esperanza, sabiendo que el tiempo corría en su contra y que la vida de don Tadeo colgaba de un frágil hilo que solo la compasión y la humanidad podrían salvar. En medio del caos y la burla de los enfermeros, la enfermera de la caja se reía con desdén. La situación alcanzó su punto máximo cuando el dueño del hospital, un hombre alto con cabello rizado, ojos verdes y tez blanca, ingresó por la puerta. Sin embargo, su llegada no fue de un hombre de negocios exitoso, sino la de un ser humano quebrantado. Ernesto, el hijo heredero de la cadena de hospitales, cayó de rodillas al suelo y gritó con emoción: «¡Abuelito!». El desconcierto se apoderó de todos. ¿Por qué el dueño del hospital llamaba abuelito al anciano? Las miradas se cruzaban entre sorpresa y confusión. Ernesto, entre lágrimas y risas, compartió la verdad que había estado oculta durante años. Resulta que su abuelo, don Tadeo, se había perdido hace años y la familia lo buscaba incansablemente.
La tristeza y la preocupación habían envuelto a la familia de Ernesto, pero en ese momento, en el rincón más inesperado, había encontrado a su abuelo y la felicidad inundó su corazón. La ironía del destino se manifiesta en el hospital que él mismo dirigía. Ernesto, un hombre millonario, descubría a su abuelo entre las circunstancias más verosímiles. El hospital que alguna vez fue testigo de la desgracia de Matilde y don Tadeo, ahora se convertía en el escenario de un emotivo reencuentro familiar. Entre lágrimas y risas, Ernesto abrazó a su abuelo, revelando la historia que había permanecido oculta durante tanto tiempo. La familia reunida en medio de un lugar que por un momento dejó de ser un hospital para convertirse en el epicentro de una conmovedora reconciliación. Matilde, con el corazón aún latiendo con la angustia de lo sucedido, se acercó a Ernesto y le contó la trágica historia de don Tadeo y las dificultades que enfrentaron. Ernesto, al escuchar estas palabras, sintió una furia creciente por las personas que se habían burlado del anciano y habían menospreciado la bondad de Matilde. En un gesto de indignación, Ernesto llamó a los doctores para que atendieran de inmediato a don Tadeo. El hospital, ahora lleno de familiares emocionados por el reencuentro con su ser querido, se transformó en un escenario de esperanza y felicidad. Ernesto, determinado a hacer justicia, reunió a todos los involucrados en el desafortunado episodio. El gerente, los enfermeros que se burlaron y la enfermera de caja que cobró por los servicios médicos enfrentaron la ira de Ernesto en una sala de juntas impregnada de tensión y anunció la decisión inevitable. Todos ustedes están despedidos. Han actuado de manera despreciable y han olvidado el propósito fundamental de este hospital: cuidar y mostrar compasión. No toleraré la crueldad de este lugar. Ernesto, el hijo menor de la familia de Tadeo, tomó medidas firmes para corregir las injusticias cometidas. La puerta se cerró detrás de ellos, que habían mostrado tan poco respeto por la humanidad, mientras el hospital se liberaba de la toxicidad que lo había envuelto. Don Tadeo, rodeado de su familia y de Matilde, sonrió débilmente, agradeciendo el amor y la dedicación que le habían envuelto, y le había regresado la vida. El hospital, una vez marcado por la desdicha, se transformó en un testimonio de redención y compasión, recordándonos que incluso en lugares más oscuros la bondad puede brillar intensamente. Matilde, con el deber cumplido y el corazón lleno de compasión, se preparaba para irse, pensando que había hecho algo muy bueno por don Tadeo, pero en ese momento algo sorprendente sucedió. Don Tadeo, que yacía en su cama, se levantó con determinación. «Matilde, mi ángel, no te vayas». Con lágrimas en los ojos, don Tadeo le expresó su amor y agradecimiento. Conmovido por la bondad que Matilde le había brindado, decidió retribuirle de alguna manera. Dirigió su mirada hacia sus hijos ricos y les pidió que hicieran algo especial por la mujer que había cambiado su vida. «Mis queridos hijos, esta mujer valiente y generosa merece más de lo que podemos ofrecer. Denle una nueva casa, un auto y un puesto acorde a su valía». La familia de don Tadeo, agradecida por el ser de su patriarca, aceptó la solicitud sin dudarlo. Matilde, atónita y agradecida, vio cómo su vida daba un giro inesperado. De pronto Matilde dejó de ser solo una enfermera para convertirse en la jefa de enfermeras y la nueva gerente de recursos humanos del hospital. Su corazón puro y su alma compasiva la llevaron a ocupar puestos de liderazgo donde podría influir positivamente en la vida de aquellos que necesitaban ayuda. El camino y el cambio en la vida de Matilde fue radical. De una mujer humilde y sacrificada, se convirtió en una líder respetada. Su nuevo camino estaba lleno de oportunidades y la gratitud y amor expresados por don Tadeo se reflejaban en el brillo de sus ojos y la sonrisa que ahora adornaba su rostro. Así, en medio de la gratitud y la transformación, Matilde inició un nuevo capítulo en su vida, recordando siempre el poder redentor del amor y la compasión. Con su nuevo papel en el hospital, Matilde floreció en su rol de liderazgo. Se convirtió en un faro de compasión y dedicación, inspirando a su equipo a seguir sus pasos.
El hospital experimentó una transformación notable, alejándose de la frialdad del pasado y abrazando la humanidad y el cuidado que siempre debieron prevalecer. Matilde, ahora la respetada jefa de enfermeras y gerente de recursos humanos, continuó su labor con compasión y empatía. Su impacto trascendió las paredes del hospital, alcanzando a la comunidad que lo rodeaba. Organizó programas de apoyo a personas necesitadas y se convirtió en un pilar esencial de ayuda para aquellos que enfrentaban dificultades. La generosidad de don Tadeo no se detuvo en el hospital. Le regaló a Matilde una nueva casa, un auto que relucía con elegancia y le brindó la estabilidad que tanto merecía. La vida de Matilde, que alguna vez estuvo marcada por la adversidad, se transformó en un cuento de éxito y superación. Su dedicación y amor por los demás también la condujeron a forjar relaciones sólidas y significativas. La comunidad la admiraba y su equipo la seguía con lealtad. Matilde, ahora rodeada de afecto y reconocimiento, experimentó el tipo de felicidad que solamente se encuentra en el acto desinteresado de ayudar a los demás. En su hogar, Matilde disfrutaba de momentos de paz y dicha, sabiendo que había marcado una diferencia positiva en la vida de muchos. La memoria de don Tadeo vivía en su corazón como un recordatorio constante de la importancia de la bondad y la compasión. Así, Matilde vivió el resto de sus días escribiendo un capítulo de su vida que destilaba amor, generosidad y gratitud. Su historia, que comenzó entre lágrimas y desafíos, terminó con un final feliz que iluminó no solo su vida, sino también la de aquellos a quienes tocó con su bondad inquebrantable.